Muy bien, continuamos con Ciencias Naturales y Tecnología, donde podemos ver que nuestro tema en este caso son las células eucariotas. Como vimos la semana pasada, las células se dividen en dos grandes grupos, las procariotas y las eucariotas. De las procariotas practicamos un poquito más la semana pasada, entonces en esta ocasión vamos a ver las células eucariotas. Se recuerdan que estas se dividen en dos tipos, que serían acá la célula animal y la célula vegetal. Podemos observar acá en el tema quiénes son los que lo poseen y acá podemos observar que tenemos las partes en común que tienen estas células y las partes que solamente lo tiene la célula animal y las partes que solamente lo tiene la célula vegetal. Acá aparecen las funciones de cada una de las partes más importantes que tiene la célula y sus funciones. La semana pasada les hablaba yo del óvulo, que es la célula humana más grande, y también la yema, que es una célula, la más grande de las células, ¿verdad? Entonces son aspectos que nos van a servir, nos van a impresionar y los vamos a aprender para que luego podamos ver la forma y el tamaño de cada célula. ¿De qué depende? Acá nos explican cada uno de ellos. Estos temas son más de análisis, son más de ponernos a leer e interpretarlo. Entonces tenemos que leerlo despacio y más de una vez para poder comprenderlo. Por ejemplo, acá regreso porque hay algo muy importante. ¿Por qué las células de las plantas tienen tienen el cloroplasto? ¿Para qué funciona el cloroplasto? Que es la que fabrica la clorofila y la clorofila es la que le da color verde a todas las plantas que existen. Por eso dice que lo tiene toda la flora que existe, porque ellos son los que tienen el color verde en su mayoría. Acá, por ejemplo, me vienen ya las instrucciones de las actividades donde vamos a practicar lo mismo que ya vimos en el tema. Entonces, tenemos que leer varias veces el tema, que es donde normalmente nos equivocamos, para poder interpretar nuestras actividades. Si no comprendemos el tema, difícilmente logramos realizar nuestras actividades. No hay términos difíciles, no hay términos muy fuera de lugar, todo está relacionado, todo está explicado. Cada parte que me van explicando acá lo podemos ir viendo acá y ver cuál es su función. Obviamente nuestras guías aparecen blanco y negro, pero acá lo pueden observar a colores. Entonces acá en la número 1, como ustedes pueden ver, vamos a buscar las palabras que aparecen acá, las partes de la célula dentro de la sopa de letras. Cuando ya hayamos realizado esta actividad, vamos a elegir 6 de estas palabras y en la parte de atrás vamos a escribir su función principal. Solo es para ir practicando la función de cada parte de la célula. En la número 2 vamos a escribir las diferencias de las células vegetales y de las células animales. Es como un cuadro comparativo, pero solamente vamos a realizar 3 aspectos acá y 3 aspectos acá. Luego en la número 3 vamos a nombrar la célula animal y vegetal. Vamos a identificar cuál es uno de ellos, escribirle el nombre, ¿verdad? Si para mí esto es la célula animal, acá se lo escribo. Y si es esta, pues acá se lo escribo en el título. Y luego vamos a tratar de identificar las partes de la célula, ¿verdad? Acá no nos van a enseñar todas las partes, sino que solamente algunas partes son las más importantes para que nosotros vayamos escribiendo dentro del recuadro su nombre, por favor. Entonces, como podemos ver, las actividades son algo cortas y pasamos ya de una vez a ciencias sociales, donde nos corresponden ver consecuencias de la colonización. Como ustedes se recuerdan, cada semana venimos viendo un seguimiento de todo lo que pasó desde que se descubrió América, ¿verdad? Cómo venían viviendo, qué grupos se formaron, cómo los mandaban y ahora pues ya las consecuencias. ¿Qué fue lo que vino después de toda la colonización? Principalmente tenemos que comprender que las consecuencias no fueron las mismas para todos los grupos de personas. Estuvieron variando según a qué grupo pertenecían. Por ejemplo, los españoles tuvieron consecuencias y muy buenas para ellos, mientras que para los indígenas y los afrodescendientes fueron consecuencias muy malas, ¿verdad? Muy tristes, muy difíciles, y acá me aparece cada una de ellas. En las consecuencias de los españoles me aparecen en 3 partes divididas, mientras que en las de los indígenas, pues solamente explica la de los indígenas y que vivieron los afrodescendientes, que serían acá en 2 párrafos. Luego acá me aparece que una de las consecuencias principales es que se creó el sincretismo social. ¿Qué significa? Acá me aparece la explicación, no se vayan a perder ni van a empezar a investigar, acá aparece todo.
Luego dice, a raíz de todo esto surgió el mestizaje. El mestizaje, acá me dice, se refiere a la mezcla, ¿verdad?, que tuvieron estas culturas. ¿Por qué? Porque los españoles, o los criollos, perdón, se terminaron relacionando con personas indígenas y afrodescendientes, que fueron creando nuevos grupos de culturas y también escalas sociales. ¿Qué significa escalas sociales? ¿Por qué? Porque no todos tenían la misma cantidad de dinero. Primero los españoles eran los más ricachones que se ubicaban en la cima, ¿verdad? Hasta arriba, en la punta de- de- del nivel social. Luego le seguían debajo los criollos, y acá me aparecen quiénes eran los criollos. Debajo de los criollos entonces seguían los mestizos, y acá nos explican quiénes fueron los mestizos, con quiénes se mezclaron. Y por último aparece en toda la escala esta social o poblacional, ¿verdad? Entonces acá me aparecen que en la última escala aparecen todos ellos casi al mismo nivel, los indígenas, los mulatos, los zambos y los esclavos. A ellos los tenían los españoles en el mismo nivel. Comprendiendo este tema, vamos a darnos cuenta que vienen ya las instrucciones de nuestra actividad. Recuerden que el tema lo tenemos que leer varias veces para poder comprenderlo. Nuestra primera actividad dice que tenemos que leer acá los enunciados que están describiendo, y acá dentro del triángulo nosotros vamos a colocar el número y a qué grupo se está refiriendo. Supongamos que la 6 se refería a los mulatos, entonces voy a ver los mulatos. Dice, están hasta la última escala social. Bueno, entonces la número ponemos acá 6, ¿sí? Mulatos, ¿verdad? 9, supongamos que se refiere a los mestizos, entonces ya buscamos en qué escala social. Ahí se recuerdan que están primero los españoles, después están los criollos, después están los mestizos, y de ahí ya vienen todas las 4 escalas de las últimas poblaciones. Luego en la número 2 dice, compara 3 efectos de la colonización para cada grupo social. Como yo les estaba explicando, las consecuencias, ¿verdad? Son los mismos, es lo mismo que efectos. ¿Qué efectos hubieron entonces para los indígenas y qué efectos hubieron para los españoles y los criollos, ¿verdad? Solamente me van a escribir tres aspectos, 3 acá, 3 acá. Luego, en la número 3 dice, explica cómo se manifiestan esas consecuencias en la actualidad en la sociedad guatemalteca. Aquí vamos a relacionar la 2 con la 3. Vamos a escribir cómo se pueden ver esto que escribimos acá, pero en la actualidad en Guatemala. ¿Cómo podemos ver estas consecuencias? Luego viene la número 4 y dice, escribe 2 aspectos que como sociedad hemos heredado de la cultura española y 2 aspectos de la cultura maya, ¿verdad? Acá escribimos eh, un aspecto de la cultura española y un aspecto de la cultura maya. Por eso hay 2 líneas donde podemos explicar qué cosas hemos heredado todavía de ellos, qué hacían antes y qué hacemos ahora, en base a todos los temas que hemos estado viendo. Y acá dice, observa las siguientes construcciones en España, conocido como tipo barroco, y escribe 5 construcciones de tu pueblo o país que tengan rasgos parecidos, ¿verdad? Vamos a enumerar acá 5 construcciones que se parezcan a esos. Yo he visto algo que se parece aquí. Es una, podría ser, es un salón, es una iglesia, ¿qué construcciones podemos ver? En las copias no se ve muy bien, pero acá ustedes lo pueden observar, ¿sí? De manera detallada. Incluso pueden ampliar la pantalla de su teléfono para poderlo verlo mejor, ¿verdad? Y solamente esas son las actividades sociales para pasar entonces a la actividad o al curso de productividad y desarrollo. Acá vamos a ver una autoevaluación. Esto se parece mucho a la autobiografía porque se refiere a uno mismo. La semana pasada vimos el tema de la evaluación. Sabíamos que era un problema de decisión entre ver cuál es mejor, cuál no, cuál sí, por qué sí. O sea, tenemos que evaluar, tenemos que analizar y tomar las mejores decisiones para mejorar. En cambio, acá nos están hablando de autoevaluación, ¿verdad? ¿Cómo me puedo evaluar yo? ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar? Para ello necesito, por favor, que me lean bien el tema y lo lean varias veces, porque todo esto está relacionado a los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, si se dirige entonces a un producto
o a los elementos que se necesita para lograr un producto, o a los dueños, o a los productores, o a los fabricantes, todo eso, ¿verdad? O al producto, o a todo lo que se consume. En pocas palabras, se dirige a todo el proceso de producción, ¿verdad? No solo la autoevaluación para nosotros mismos, sino para lo que estamos haciendo. Leemos entonces acá, se pueden guiar de las imágenes, a qué me estoy refiriendo. Cuando nosotros hacemos una autobiografía, tenemos que ver estos aspectos: físico, emocional, espiritual, actitudinal. Cada uno está explicado para que podamos realizar acá nuestra autoevaluación. Acá me dan un ejemplo de cómo lo podemos realizar por medio de un cuadro y acá me aparece un recuadro donde tenemos que explicar qué relación encontramos la autoevaluación con el curso, con productividad y desarrollo. ¿Qué tiene que ver esto con productividad? Acá me van a explicar con sus propias palabras. Ahí se acuerdan que si tienen un gran espacio es para que me expliquen muchas cosas de eso, ¿de acuerdo? Hasta que me llenen su espacio. Luego viene por último la clase de educación física, donde ustedes ya conocen la rutina. Ya hemos explicado cuáles son cada una de las actividades. No olviden responder sus preguntas, hacer sus ejercicios de calentamiento, eh, por favor, de 10 minutos. Y ahí se acuerdan que cuando yo les pido tiempo, estoy preguntando la suma total de calentamiento más toda su rutina. Las 7 y la 8 son de doble actividad para que por favor lo tomemos en cuenta. Ahí se recuerdan de hacer sus ejercicios para entrar en calma y luego, por favor, pidan favor, porque necesito el nombre acá de quien haya sido testigo de que usted hizo física y su firma. Por favor, esto sería todo por hoy. Cualquier duda saben que me pueden llamar o escribir o mandar un mensajito de seño, por favor. Necesito su ayuda y yo con gusto vuelvo a explicar. Feliz día, chicos, feliz semana, éxitos en su guía. Los espero el día lunes nuevamente.